Buenos días, somos estudiantes de la Escuela Superior Politécnica del Chimborazo y en la Cátedra de Nutrición Animal les vamos a exponer sobre la transformación de glucosa a grasa, también conocida como lipogénesis. La lipogénesis es un proceso del cuerpo que ocurre cuando el animal come más carbohidratos de lo que debería, tales como el maíz, la cebada, los pastos o el balanceado. Estos excesos de carbohidratos no se desperdician, sino que el cuerpo lo transforma en grasas y se guardan como una reserva de energía y se almacena como grasa corporal en el tejido adiposo y en el hígado. La lipogénesis tiene múltiples funciones en el metabolismo. Tenemos las reservas energéticas, que es cuando se convierte el exceso de carbohidratos en lípidos para su almacenamiento. Está la regulación metabólica, que se mantiene el equilibrio de los nutrientes y evita las acumulaciones excesivas de grasa. Y tenemos la síntesis de estructuras celulares, que son los ácidos grasos que forman parte de la membrana celular y otros compuestos lipídicos esenciales. Las características de la lipogénesis ocurren en el citoplasma celular, principalmente en el hígado y en el tejido adiposo. Esto se da gracias a la conversión de glucosa en acetil-CoA, que es a partir de los carbohidratos consumidos. La glucosa se transforma en acetil-CoA en la mitocondria y luego se transporta hacia el citoplasma. Se activa cuando hay excesos de glucosas, por lo que es más intensa y es rica en carbohidratos. Se involucran múltiples reacciones enzimáticas con participación del ATP y el NADPH como fuentes de energía. Buenas tardes con todos. Siguiendo con la exposición de mi compañera, les voy a explicar a continuación las reacciones que sufre la lipogénesis y también los productos que se obtienen a través de ella. Ante un exceso de energía procedente de la dieta, el organismo genera una cantidad de ATP superior a la demanda del organismo. Es decir, no existe equilibrio entre generación y consumo de energía, y el organismo se encuentra en un exceso de ATP que necesita utilizar y lo aprovecha para sintetizar ácidos grasos mediante un proceso complejo que recibe el nombre de lipogénesis. Los ácidos grasos se estratifican con el glicerol, compuesto derivado del metabolismo de la glucosa, para formar así los triacilglicerados, más conocidos como los TAG, que se acumulan en el tejido adiposo. La lipogénesis es la serie de reacciones bioquímicas mediante las cuales el acetil-CoA, producto intermediario del metabolismo de la glucosa, se convierte en ácidos grasos. Como primer punto tenemos, como la lipogénesis se verifica fuera de la mitocondria y el acetil-CoA, sintetizado en la mitocondria por descarboxilación oxidativa del piruvato, no puede atravesar la membrana mitocondrial. Es el citrato el que atraviesa la membrana y ya fuera, por acción del ATP citratoliasa, se desdobla en malato y acetil-CoA. Mediante la lipogénesis de novo, la energía procedente del ATP en exceso se utiliza para sintetizar los ácidos grasos, que posteriormente se esterifican con el glicerol para dar los triacilglicerados en forma de TAG. La energía puede ser eficientemente acumulada en el tejido adiposo en forma de grasa neutra o de reserva. Una vez el acetil-CoA en el citoplasma obtenido por el desdoblamiento del citrato por la acción del ATP citratoliasa, la síntesis de ácidos grasos y la lipogénesis de novo se realiza por medio de dos sistemas enzimáticos ubicados en el citoplasma celular. 1. La acetil-CoA carboxilasa, vía que convierte el acetil-CoA en malonil-CoA, requiriendo para esto NAD, ATP, un ion manganeso, biotina, ácido pantoténico y HCO3, denominado anión bicarbonato, como cofactores. Como segunda vía tenemos el ácido graso sintasa
un complejo multienzimático de una sola cadena polipeptídica con 7 actividades enzimáticas separadas, que cataliza la síntesis de palmitato a partir de una molécula de acetil-CoA y 7 de malonil-CoA. Hay que tener muy en cuenta que a corto plazo la insulina activa la acetil-CoA carboxilasa por fosforilación de un residuo de histidina. El glucagón y la adrenalina también accionan opuestos a la insulina. El sistema enzimático para la biosíntesis de ácidos grasos se encuentra en el citoplasma y aunque presente en muchos tejidos, se encuentra principalmente operativo en el hígado y en menor grado en el tejido adiposo. El acetil-CoA es suministrado principalmente por la degradación de la glucosa procedente de la dieta, el NADPH por el ciclo de las pentosas fosfatos, vía alternativa de la oxidación de la glucosa, el ATP, que se genera en su mayor parte en la cadena respiratoria, acoplada a la fosforilación oxidativa. La lipogénesis es un proceso endogónico, el cual va a consumir energía, va a tener un alargamiento de la cadena de los ácidos grasos y todo esto va a tener lugar en el retículo endoplásmico, en el cual va a catalizar por el sistema enzimático de la enlogasa. Los ácidos grasos obtenidos en la lipogénesis son macromoléculas celulares esenciales que ejercen funciones estructurales y energéticas. A continuación les voy a explicar mediante esta imagen los procesos que sufre o las reacciones que se realizan en este proceso. La síntesis endógena de los ácidos grasos o lipogénesis de nodo tiene como misión convertir los carbohidratos en lípidos para su almacenamiento. Los dos sistemas enzimáticos implicados en la lipogénesis, acetil-CoA carboxilasa, como podemos observar, y el ácido graso sintasa, antes citadas, utilizan el acetil-CoA y el malonil-CoA, derivados de la glucosa u otro carbohidrato precursor. ¿Para qué? Para generar palmitato. El palmitato sintetizado de nodo, como también los lípidos de la dieta, pueden ser modificados por la enlogasa y la desaturasa. Todo esto ubicado en el retículo endoplámico para producir otras especies lipídicas. Por esta razón, una ingesta elevada en carbohidratos superior a las necesidades del organismo dará lugar a un ritmo elevado en la oxidación de los carbohidratos, como elevada producción de ATP y como consecuencia un elevado en la elaboración de lipogénesis de nodo y una mayor acumulación de grasa en el tejido adiposo. Como parte de un pequeño resumen que hemos realizado, mediante esta imagen ilustra el proceso de la lipogénesis, que es la síntesis de ácidos grasos en el organismo a partir de carbohidratos y otros precursores. Es clave en el almacenamiento de energía en forma de grasa. Como primer punto tenemos la conversión de glucosa. La glucosa ingerida se transforma en piruvato mediante la glucólisis. 2. La producción de acetil-CoA. El piruvato entra en la mitocondria y se convierte en acetil-CoA, un sustrato esencial para la síntesis de ácidos grasos. 3. La salida del citrato al citosol. Para que el acetil-CoA participe en la lipogénesis, se convierte primero en citrato, que atraviesa la membrana mitocondrial. 4. La generación de malonil-CoA. El citrato en el citosol se reconvierte en acetil-CoA, que se transforma en malonil-CoA mediante la acción acetil-CoA carboxilasa, una enzima que va a estar regulada por la insulina. 5. Síntesis de ácidos grasos. El ácido graso sintasa usa malonil-CoA para formar ácidos grasos de cadena larga como el ácido palmítico. 6. Transformación en triglicéridos. Estos ácidos grasos se combinan con el glicerol
y forman triglicéridos que se almacenan en los adipocitos. 7. Poder reductor del NADPH. La síntesis de lípidos requiere NADPH que se obtiene en la vía de las pentosas fosfatadas. 8. Regulación hormonal. La insulina activa este proceso, mientras que el glucagón y la adrenalina lo inhiben. 9. Elongación y desaturación. Son enzimas especializadas que convierten el ácido palmítico en otros ácidos grasos necesarios para distintas fuentes celulares. Y para la regulación de la lipogénesis o para la regulación de este proceso, va a estar regulado por varias hormonas, entre las que se incluyen son la insulina, la lectina y los glucocorticoides. El ejemplo principal sería la insulina. Por ejemplo, esta va a estimular la captación de glucosa y la síntesis de ácidos grasos, promoviendo así la lipogénesis. Con esto concluimos nuestra exposición. Espero de que haya sido de su agrado y de su entendimiento de igual manera. Muchas gracias.